nuestros ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. La Biblia nos enseña a poner nuestra confianza en Dios. Para los hebreos era fácil confiar en Dios cuando tenían una necesidad. Ellos fueron instruidos por sus padres, enseñados por sus padres a confiar en Dios. Usted recordará, la nación de Israel no surge en Abraham como nación, sino surge hasta los 12 hijos de Jacob, que ya se establecen las 12 tribus y se establece la nación de Israel. Se llama nación de Israel por causa de Jacob, que es cambiado su nombre de Jacob a Israel. Pero Abraham aprendió a confiar en Dios. Abraham le creyó a Dios, dice la palabra, que Abraham creyó a Dios por la promesa que Dios le hizo a Abraham, que no habiendo nada más grande que Dios, sino que Dios era lo más grande que había, Dios no encuentra algo más grande por qué prometerle a Abraham más que por él mismo. Y le dice, por mí te prometo que esto te lo voy a cumplir. Y Abraham recibe esa promesa y cree esa promesa. Abraham no vio la promesa cumplida al 100%. Lo vio en la fe, lo vio en el Espíritu, lo vio en revelación, lo vio porque Dios se lo mostró y Abraham creyó. Dios usó aspectos naturales en la vida de Abraham para poder desatar la fe de Abraham. Es decir, Abraham está en su tienda orando a Dios, diciéndole, Señor, necesito un hijo, ya tengo tiempo, no tengo un hijo, necesito un hijo, quiero un hijo. ¿Quién me va a heredar? Tú me has bendecido tanto, me estás cumpliendo lo que me has prometido, pero ¿quién va a heredar todas estas bendiciones? ¿A quién le voy a heredar no solamente las bendiciones materiales, sino esta gran bendición espiritual? ¿A quién se la voy a compartir? Y Dios le promete a Abraham y le dice, te voy a dar una descendencia incontable. Y en ese momento que Dios le dice eso a Abraham, Abraham se queda así como con una incertidumbre, no dudando de Dios, porque la Biblia no nos dice en ningún momento que Abraham dudó. Simplemente Abraham se siente con esa sensación de cómo podría él comprobar o cómo podría él transmitirle a la siguiente generación o a quienes le rodeaban de que lo que Dios le estaba prometiendo era cierto. Así es que Dios lo saca de la tienda y le dice, sal de la tienda y mira las estrellas del cielo. Abraham mira las estrellas, está mirando algo natural, algo que veía todos los días, algo que Abraham podía contemplar todas las noches, en sus noches de oración, en sus noches de meditación, cuando estaba cuidando a sus ovejas o estando con su esposa. Él podía ver las constelaciones en el cielo y él le parecía maravillosas las obras de Dios, pero no había visto eso natural como algo, como una explicación sobrenatural de lo que Dios iba a hacer en su vida. Y Dios le dice a Abraham, mira las estrellas del cielo, ahora cuéntalas. Quizás Abraham empieza a contar y se equivoca en la número 100 y dice, ay, esta ya la conté, no la había contado, no sé. Y Dios le dice a Abraham, de esta manera es que yo voy a multiplicar tu descendencia. Y después le dice a Abraham, mira la arena de la playa, la arena que está ahí, y obsérvala y cuéntala. Y Abraham empieza a contar y se da cuenta que no puede contarla y Dios le dice, así te daré tu descendencia también. Son dos aspectos que pueden hacernos saber a nosotros los tipos de hijos que iba a tener Abraham. Los hijos terrenales, que son la nación de Israel, y los hijos espirituales, que somos todos nosotros. Las estrellas representaban a los hijos espirituales y la arena representaba a los hijos naturales. Entonces, estos dos aspectos que son parte de la naturaleza, con los que Dios le dice a Abraham, cree lo que te estoy prometiendo, cree y espera porque yo lo haré, permiten o hacen que la fe de Abraham se encienda tanto y crezca de tal manera que Abraham puede creer lo que Dios le ha prometido. Y entonces transmite Abraham a su hijo Isaac esta misma fe, esta misma confianza. Y Isaac, su hijo, puede confiar en Dios acerca de lo que Dios puede hacer por él. Él ora por su esposa porque ella no podía tener hijos, ora por ella para tener hijos y Rebeca, la esposa de Isaac, no podía tener hijos y cuando Isaac ora por ella queda embarazada y tiene dos hijos varones. Esta fe de Isaac, esta fe que cuando había sequía, Isaac siembra los últimos granos que le quedan y Dios multiplica esos granos y le da una cosecha al 100 por 1, hace que la fe de Isaac
en un asunto natural también crezca la fe de Isaac. Dios usa aspectos naturales de nuestra vida. Dios usa cualquier situación natural en nuestras vidas para hacernos creer. A veces las cosas naturales son tan complicadas o son tan difíciles, o las circunstancias naturales que estamos viviendo se complican tanto en nuestras vidas que tal pareciera que no tenemos la fe suficiente para creer que Dios puede hacer algo por nosotros. Pero Dios puede usar esas cosas naturales, eso que nos está sucediendo, eso que nos está pasando, eso que vemos todos los días, que parece tan cotidiano, que parece tan natural, tan normal de todos los días. Dios puede usar eso también para ayudarnos a nosotros a creer que Él puede hacer por nosotros más incluso de lo que nosotros pudiéramos pedirle. Solo es cuestión de creer. Pero como mencionábamos hace un momento, a veces es tan difícil, a veces es tan complicado poder creer. A veces están las circunstancias, las dificultades, nos parecen tan fuertes, más fuertes que nosotros, que nos hacen creer que esas circunstancias incluso son más fuertes que Dios. Pero no es así. Así es que tenemos que aprender a cómo mantener nuestros ojos en Jesús, cómo mantener nuestra mirada en Jesús. Ese es el tema de esta noche, nuestra mirada, o a manera personal, mi mirada en Jesús. Y mencionaba al principio que en el libro de Hebreos nos enseña que debemos de mantener nuestra fe tenemos que mantener nuestros ojos puestos en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Esto a mí me parece interesante porque es Jesús en el que se origina la fe y en el que se completa la fe, no en el que termina. Cuando habla de consumar, no habla de terminar, habla de completar, de que todo está completo. Usted recordará las palabras de Jesús en la cruz cuando Él dijo: Padre, consumado es. O sea, ya había hecho su obra completa. Lo que vino a hacer, lo completó. Hizo la obra completa. No había nada más que agregar al sacrificio de Jesús. Por eso nosotros no creemos que hay que flagelarnos o lastimarnos o hacer mandas o hacer castigos a nuestras vidas para poder esperar una respuesta de Dios a nuestras oraciones. No tenemos que agregar nada. Jesús lo hizo todo. Jesús completó todo en la cruz. Él hizo la obra completa. Venció al pecado, lo derrotó, lo exhibió a Satanás, exhibió a todas sus huestes de maldad, clavó en la cruz todos los decretos que había contra nosotros, limpió nuestros pecados con su sangre derramada, por sus heridas, por sus llagas nosotros fuimos sanados. Él se hizo pobre para que nosotros fuésemos enriquecidos. Él se hizo hombre para demostrarnos que siendo hombre se puede cumplir con los mandamientos de Dios. Entonces Jesús hizo su obra completa, en la cruz Él completó todo. No necesitamos nosotros agregarle nada a la obra de Jesús. Por eso algunas personas cuando decimos es que hay que hacer la obra de Dios ya está completa. Lo que nosotros tenemos que hacer es tomar lo que Dios hizo y ponerlo y sembrarlo aquí en la tierra. Establecer el reino de Dios en la tierra. Jesús enseñó en su oración, cuando enseñó el Padre Nuestro, él enseña a los discípulos, le dice: cuando ustedes oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. Esa es la parte que nosotros tenemos que buscar, que el reino de Dios venga a la tierra, se establezca en la tierra a través de nosotros. Eso es lo que buscamos, no es hacer la obra de Dios. La obra de Dios ya está hecha. Jesús la hizo en la cruz, la completó. Él dijo: consumado es, está completo, ya no hay nada que añadir. El sacrificio está hecho, y ahora viene el que ellos puedan tomar, los que crean en mí puedan tomar lo que yo les estoy dando. Y a nosotros nos toca tomar lo que Jesús nos ha entregado a través de su sacrificio en la cruz, la santidad, la justificación, la redención, el ser redimidos, el ser restaurados, el ser restituidos. Toda esa obra que Jesús hizo en la cruz, nosotros nos corresponde tomarlo y ponerlo por obra. Por eso cuando el apóstol Santiago dice que seamos hacedores y no oidores olvidadizos, está diciendo que hagamos lo que está escrito aquí. Cuando él dice sean hacedores de la palabra, no está diciendo que seamos religiosos en cuanto a la palabra, sino que hagamos lo que ya está declarado. Si ya está declarado que seamos sanos, si ya está declarado que seamos prosperados, si ya está declarado que tenemos una vida abundante, lo que tenemos que hacer es eso, vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Cuando batallamos
en cuanto a nuestra manera de vivir y en lo que las circunstancias nos van determinando, cuando tenemos diferentes dificultades que tenemos que enfrentar, diferentes situaciones que tenemos que vivir, cuando nos pasa eso, lo que está sucediendo en nosotros, lo que está pasando en nosotros, es que estamos dejando pasar la palabra de Dios y no la estamos poniendo por obra. Eso es lo que está pasando. No es que Dios sea mentiroso, no es que Dios esté mintiendo y que haya prometido algo y que no se está cumpliendo en nosotros. Dios no es mentiroso, Él ha cumplido cada una de sus promesas, Él ha cumplido cada una de sus palabras. Lo que está pasando es que no estamos haciendo conforme la palabra dice. ¿Qué pasa cuando no se está cumpliendo todas las promesas de Dios? Es que nuestros ojos no están enfocados en Jesús. Es que nuestra mirada está enfocada en las circunstancias, está enfocada en los problemas, está enfocada en lo que nos está pasando, en nuestras dificultades de todos los días. Y entonces volteamos a ver todo eso y nos pasa lo que a Pedro. Cuando sale de la barca, empieza a caminar sobre el agua y de repente voltea a ver las olas. Y dice la Biblia claramente que Pedro voltea a ver las olas, entonces pierde la fe por un instante y empieza a hundirse. Entonces podemos estar pretendiendo caminar sobre el agua, es decir, creemos que Dios puede hacer algo por nosotros, nos salimos de la barca y empezamos a caminar por el agua y no nos hemos dado, sobre el agua, y no nos hemos dado cuenta que el agua ya la llevamos a las rodillas, o que ya la llevamos a los muslos, o que ya la traemos en el pecho. Y seguimos caminando creyendo que estamos teniendo fe en Dios. Y entonces cuando sentimos el agua acá, incluso cuando la sentimos hasta el cuello, decimos, ahora sí me voy a ahogar. Porque a mí me llama la atención que Pedro, siendo un pescador, no supiera nadar en una situación como esa, y que le grita al Señor Jesús, sálvame. Él perdió por un momento la noción de lo que estaba haciendo. Se olvidó incluso de lo que él mismo podía hacer. Pero eso nos deja un ejemplo de que nosotros a veces creemos que podemos caminar, nos salimos, nos atrevemos, decimos, sí Señor, yo te creo. Y voy a creer que tú puedes hacer esto en mi vida, que puedes restaurar mi vida, que puedes sanar mi cuerpo, que puedes prosperarme, que puedes bendecirme, yo te voy a creer. Y nos salimos de la barca. Que ya no vamos sobre el agua, sino que el agua ya está llegando a los tobillos o a las rodillas o como decía hasta el pecho, incluso ya apenas nos sale la cabeza del agua porque la situación es grave. No es que Dios haya mentido de que nosotros podíamos caminar sobre el agua o sobre las circunstancias. Dios no mintió al respecto. Lo que nosotros estamos perdiendo de vista es al Señor Jesús, que es el que le dijo a Pedro, ven Pedro. No le dio otra orden, no le dijo al agua, sostengan a Pedro, no le dijo a la tormenta, cálmense para que Pedro camine sobre el agua. Así con todas las circunstancias que estaba viviendo en ese momento Pedro, así es como Jesús le dice, ven. Y Pedro sale de la barca y se atreve y sale y empieza a caminar sobre las circunstancias. Nosotros también podemos caminar sobre las circunstancias. Es importante que nos demos cuenta a dónde está el agua. ¿Cuál es el nivel del agua en nuestras vidas? ¿Está debajo de nuestros pies? ¿Todavía estamos caminando sobre el agua? ¿O ya está llegando a nuestros tobillos? ¿O ya está a nuestras rodillas? ¿O ya está hasta el cuello? Y por eso le decimos al Señor, ayúdame Señor, sácame de esta situación. ¿Cuál es nuestra condición? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿En qué tenemos que reaccionar? Tenemos que volver nuestra mirada a Jesús y poner nuestra confianza en Él y mantener nuestra mirada en Él. Así es que vamos a leer en el Salmo 123. Salmo 123. Dice la palabra del Señor así. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. Versículo 3. Ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y el menosprecio de los soberbios. Este salmo hace en su primera parte una descripción de una confianza plena en Dios.
Las circunstancias nos hacen mirar lo que pasa a nuestro alrededor. No tenemos dinero y nos hacen pensar en cuánto dinero tenemos ahorrado, cuánto dinero tenemos guardado. No tenemos salud y nos hacen pensar en qué médico podría ayudarnos, cuál es el bueno, el último que nos atendió, si es efectivo o no es efectivo. Cuando no tenemos trabajo, buscamos en algún familiar que nos pueda recomendar en alguna oportunidad de trabajo o en algún conocido que nos pueda recomendar. Y empezamos a buscar nuestras opciones en la tierra. El principio les platicaba de cómo Dios le dice a Abraham: mira las estrellas del cielo y mira la arena. Mira las circunstancias en la tierra, pero también mira los cielos. Tenemos dos opciones nosotros. Cuando las cosas se ponen difíciles, podemos mirar las circunstancias y la situación en la tierra, o podemos voltear nuestros ojos a Dios y poner nuestra confianza en Él y que Él obre a favor de nosotros y esperar hasta que venga su respuesta. O confiar en lo que alguien más puede hacer por nosotros en la tierra. En todos los sentidos. Financieramente, en salud, emocionalmente. ¿En quién estamos poniendo nuestra mirada? ¿Hacia dónde estamos volteando nuestros ojos? ¿Hacia dónde estamos poniendo nuestro enfoque? ¿En quién estamos confiando? La Biblia nos enseña, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nos enseña acerca de la confianza en Dios. Y podríamos mencionar muchas historias o muchos personajes que en su situación más difícil voltearon sus ojos al Señor. Podemos confiar en cada uno de ellos. Podemos volver nuestra mirada hacia allá. Podemos mirar cómo cada uno de ellos confió en Dios y nosotros poner nuestra mirada en Dios, o poner nuestra mirada en las circunstancias y ver quién nos puede echar la mano en la tierra. Otro salmo dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Y el salmista David, él mismo se responde: mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Nosotros, ¿en quién ponemos nuestra confianza? No estoy diciendo que nos cerremos a lo que pasa en el mundo, ni que nos olvidemos de la gente y de las relaciones y de los amigos y de la familia. No estoy diciendo eso. Pero antes de recurrir a cualquiera en la tierra, necesitamos voltear primero nuestros ojos a Dios. Nuestro primer clamor, nuestro primer grito de auxilio, nuestro primer grito de ayuda tendrá que ser dirigido a Dios. Saber que Él va a tener misericordia de nosotros. No es porque hayamos sido buena gente o porque hayamos sido muy buenos nosotros, sino por su misericordia es que Dios nos responde. Es su favor, su gracia, su misericordia lo que hace que Él voltee sus ojos a nosotros y extienda su mano para sostenernos. Regresando a la escena de Pedro, que se hunde en el agua, en el mar. Cuando él clama a Jesús y le dice: ayúdame, Jesús va hacia él y lo saca de ahí. No lo regaña primero y le dice: ándele, para que se le quite por andar de incrédulo, por andar dudando, por andar mirando las olas. ¿Quién le manda? Ahora, ahí que se queda, un rato, para que aprenda. No, dice que inmediatamente Jesús fue, le extendió la mano, lo sacó de ahí y lo llevó al lugar seguro. Lo llevó a la barca. Y cuando ya estaban en la barca, entonces le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Fue hasta que ya estaba en un estado de seguridad, hasta que ya estaba en un estado de tranquilidad, donde ya Pedro podía estar en paz y tranquilo y seguro. Es hasta entonces que Jesús le dice: ¿por qué dudaste? ¿Por qué volteaste tu mirada al mar? ¿Por qué volteaste tu mirada a los problemas? Si tú hubieras mantenido tus ojos en mí, hubieras llegado hasta donde yo estaba y hubieras regresado conmigo hasta la barca sin ningún problema, o nos hubiéramos seguido caminando y ahí hubiéramos dejado a lo de la barca. Pero dudaste, hubo un momento de duda. ¿Qué les quiero decir con esto? Esta es la muestra de la misericordia de Dios. Cuando nosotros dudamos, cuando el agua ya nos llegó a los tobillos, cuando el agua ya nos llegó a la cintura, o nos estamos ahogando en las circunstancias, y nosotros primero fuimos y le pedimos ayuda al vecino, al amigo, al pariente, al médico, fuimos a buscar la ayuda por todos lados, pero ninguno de ellos pudo ayudarnos. Y nosotros nos damos cuenta que no recurrimos a Dios en primer lugar. Debemos saber que alcanzaremos la misericordia de Dios. Dios va a tener misericordia de nosotros. ¿Qué tenemos que hacer? Pedirle perdón. Pedirle: Señor, perdóname. Dudé por un momento, tuve mi momento de incredulidad, tuve un momento de temor, la angustia era tan fuerte, la presión era tan difícil, me perseguían, me agobiaban, estaban sobre mí, que no tuve otra opción.
Cuando eso pasa, Dios va a tener misericordia de nosotros y por supuesto que Él va a voltear hacia nosotros y nos va a extender su ayuda. La segunda parte de este salmo hace referencia a la opresión que estaba sintiendo por todos los que estaban sobre ellos. Dice el versículo 3: ten misericordia de nosotros, oh Jehová, ten misericordia de nosotros, porque estamos muy hastiados de menosprecio. Hastiada está nuestra alma del escarnio de los que están en holgura y el menosprecio de los soberbios. Una vez que nos damos cuenta de cómo está el nivel del agua, es decir, si nos estamos hundiendo o no en las circunstancias, y que ya clamamos a Dios por auxilio, pusimos nuestros ojos en Él nuevamente y empezamos a clamar por su misericordia, en ese momento nos vamos a dar cuenta que habrá gente que va a estar escarneciendo nuestras vidas. Es decir, que habrá quienes nos estarán señalando: ya ves, por eso te va mal, ya ves. Yo he escuchado gente que su familia le dice, una vez que vienen a Cristo y que sus vidas empiezan a caminar, de repente sus vidas se complican y la familia le dice: ya ves, por cambiar de religión. Eso te pasa por cambiar de religión. Si no hubieras cambiado de religión no te hubiera pasado eso. Lo he escuchado muchas veces y la gente de verdad cree que es por haber cambiado de religión, porque el escarnio, la opresión que tiene a su alrededor es tan fuerte que su alma se aflige, que su alma se agobia y empiecen a perder incluso la fe. Ahora, ¿Dios tiene misericordia de ellos? Claro que sí, Dios tiene misericordia de toda la humanidad, porque dice la Biblia que no hay justo ni uno solo. Pero Dios quiere que aún esas personas que por algún momento dudaron puedan volver su corazón a Dios. Podemos ver el ejemplo muy claro en la vida de Pedro. Ustedes recordarán que Pedro niega al Señor Jesús 3 veces y después de que lo niega 3 veces el Señor Jesús viene a él para restaurarle. Jesús no lo regaña: Pedro, ¿por qué me negaste? Pedro, ¿por qué hiciste eso? Yo te advertí, Pedro, si tú te hubieras cuidado, Pedro, si en lugar de estar durmiendo cuando yo estaba orando, tú hubieras estado orando, seguramente hubieras estado más firme. Jesús no lo regaña, no lo reprende por haberte perdido la fe. Jesús lo restaura. Esa es la misericordia de Dios. La opresión de los enemigos. Mire, Pedro estaba agobiado porque si nadie le hubiera preguntado si era de los seguidores de Cristo, él no hubiera negado al Señor. Pero la opresión estaba sobre él. Ah, eres cristiano, eres de los de Jesús, yo te he visto que andabas con ellos. Y hasta que Pedro se enfurece la tercera vez y hasta maldice. Y cuando maldice Pedro y canta el gallo, Pedro se da cuenta que lo que Jesús le había advertido se cumple. Y entonces Pedro se va a llorar amargamente, arrepentido de haber negado al Señor, de haber dudado por un momento. Seguramente se recordó Pedro del momento en que se estaba hundiendo, cuando iba caminando sobre las aguas y que se empieza a hundir, y cómo él clama a Jesús, y Jesús viene inmediatamente a su auxilio y lo saca del agua y lo lleva a la barca. Cuando Pedro niega a Jesús, seguramente recordó eso y ha de haber pensado: si el Señor Jesús mismo me salvó, si el Señor Jesús mismo me libró del mal, me libró de mis pecados, me libró de mis ataduras, me mostró su gloria, me mostró su poder, yo mismo fui a sanar enfermos en el nombre de Jesús, y ahora lo niego. Esa amargura con la que Pedro llora, esa amargura con la que Pedro se arrepiente, es lo que provoca que cuando Jesús regresa a Pedro, Jesús restaure a Pedro. Y nuestro Señor Jesucristo tenga misericordia de Pedro por haber dudado de él. Cuando nosotros dudamos, cuando tenemos duda en nuestro corazón, el Señor Jesús está dispuesto a venir a restaurar nuestras vidas. Él no está condenándonos por haber dudado. Nosotros, mire, podemos decidir mal. Dios no nos va a obligar a decidir. Podemos decidir mal. No perder la fe, decidir mal. Y nosotros le pedimos perdón a Dios por haber decidido mal y Dios nos perdona. Pero las consecuencias de nuestras decisiones seguro van a estar ahí. Lo que es importante para nosotros es no darle lugar a la incredulidad, no darle lugar a la duda. Si por algún momento nosotros dudamos de que Dios podía hacer algo por nosotros, en ese momento que nosotros dudamos y nos dimos cuenta que ya dudamos, lo que tenemos que hacer es pedirle perdón al Señor. Volver a regresar al lugar seguro. Para muchos es importante salir de la barca y caminar sobre el mar y caminar sobre las aguas y moverse en lo sobrenatural. Es importante, yo les he enseñado que es importante estar en lo sobrenatural, creerle a Dios para movernos en lo sobrenatural.
Pero es también importante saber que Dios tiene misericordia de nosotros y Él quiere restaurarnos. Que la duda que de repente llegue a nuestras vidas, entre más afirmemos nuestro corazón en Dios, mientras más mantengamos nuestra mirada en Jesús, más firme será nuestra fe y la duda tendrá que ir saliendo de nuestro corazón. La incredulidad provoca, el propósito de Satanás, mi hermano, no es, yo he encontrado en la Biblia, no es únicamente que pequemos. El propósito de Satanás no es solamente que nosotros cometamos pecado. Ese es uno de todos sus propósitos. Pero yo he encontrado en la palabra de Dios que el mayor propósito de Satanás sobre la vida del ser humano es que sea incrédulo, que no crea en Dios y que no crea en la palabra de Dios. Vayamos al principio, vayamos a Génesis. Cuando Dios le da la instrucción a Adán y a Eva, les dice, de todos los árboles del huerto pueden comer, menos de este árbol. De todos los árboles pueden comer, menos de este árbol. Dentro del huerto estaba el árbol de la vida, también estaba el árbol del bien y del mal, y todos los árboles que usted se pueda imaginar que pudiera haber ahí en el huerto del Edén. La instrucción de Dios es, no coman del árbol del bien y del mal. De todos los demás árboles pueden comer. Estaba el árbol de la vida y estaban todos los árboles. Cuando Satanás viene y engaña a Eva, le dice, Eva, Dios dijo, Eva dice a Satanás, a la serpiente, Dios dijo que no comiéramos de ese árbol. Y la serpiente le contesta, no, Dios no dijo eso. Dios dijo que no comieran para que no fueran como Él. Y entonces Eva, el problema en Eva es que duda de lo que ella misma sabía que Dios les había dicho. ¿Sí me explico? Vamos a leer otra vez. Mire, ahí en Génesis, capítulo 3. Génesis capítulo 3. Cuando llegue ahí me dice amén. Gracias. Ok, leamos, dice desde el versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Empieza a tergiversar las palabras. Y la mujer le responde, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis para que no muráis. El 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Qué estaba haciendo la serpiente? Provocando incredulidad en la mujer, provocando que ella no creyera lo que Dios les había dicho. Y entonces entra la incertidumbre en la mujer, de decir, ¿será que Dios dijo eso? Se me hace que Dios se equivocó. ¿Oí mal? Ay, no me lavé los oídos ese día y no escuché con claridad lo que Dios dijo. ¿Qué es lo que el diablo quiere provocar en nosotros, hermano? El diablo quiere provocar incredulidad. Puede que tú creas en Dios todo el tiempo, pero llegará el momento en que dudes de creer en su palabra. Cuando nosotros dudamos de la palabra de Dios, la incredulidad entra en nuestras vidas. La duda entra en nuestras vidas. Cuando tú dudas de lo que Dios dijo acerca de ti y de cómo Él quería bendecirte y cómo Él quería sanarte y cómo Él quería prosperarte y que eres cabeza y no cola y que eres bendecido y que eres más que vencedor y que te eres la niña de sus ojos y que Él te guarda en el hueco de su mano. Cuando tú dudas de esas promesas, de esas palabras, en ese momento no es que estés dudando de Dios, estás dudando de lo que Él dijo. Y allí es como entra la incredulidad. Ahí es como Satanás hace que el ser humano dude de la palabra de Dios. Por eso mucha gente piensa y ha buscado Satanás el modo de deshacerse de esto. A lo largo de la historia de la humanidad, uno de los libros o de los escritos más perseguidos y buscados para ser destruidos es la palabra de Dios. La Biblia, usted sabrá cuando la iglesia tradicional
se funda o se establece la Iglesia Católica, lo primero que hacen es quitarle el acceso al pueblo en general, el acceso a la Biblia. Y les dicen, no, solamente los sacerdotes. Yo he escuchado gente que dice, no, es que si lees la Biblia te vuelves loco. Yo la he leído muchas veces, quizás estoy más loco, pero de una cosa estoy seguro, estoy loco por Jesús. Lo amo y lo voy a seguir hasta el fin del mundo. Pero el propósito de Satanás ha sido siempre deshacerse de la Biblia, porque está buscando que nosotros hagamos caso a lo que Él dice y no hagamos caso a lo que Dios dice. La importancia de leer la palabra no está en memorizar la palabra, la importancia de leer la palabra es hacer lo que en ella está escrito. Es que tú le puedas creer a Dios lo que Él dijo acerca de ti, acerca de tu vida, acerca de tu familia, de tu salud, de tu bienestar, de tu prosperidad. Cuando Jesús dijo, yo he venido para que